Muy bienvenidos a este quinto domingo en tiempo de Cuaresma. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. La carta a los Romanos en su capítulo 8 dice así: Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan capítulo 11 versos 1 al 45. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa, consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían, este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Nos aproximamos a la Semana Santa y las lecturas nos conducen a profundizar los temas de tinieblas y luz, de muerte y vida, en este séptimo y último signo que relata Juan el Evangelista y nos aproxima a un eje central de la fe cristiana, la resurrección. La secuencia de las escenas está teñida por el profundo amor y compasión que Jesús sentía por Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Este afecto acompaña y concluye en el signo de la resurrección de Lázaro. Las hermanas envían a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, a pesar de que en Judea ya lo habían querido apedrear, decide ir. Y la expresión de Tomás, vayamos a morir con él, tiene presente el peligro que Jesús corría en Judea y se dispone a correr el mismo riesgo. Esto resume el destino de toda persona cristiana que se dispone a morir con Cristo y así participar de la resurrección con Él. Cuando los discípulos le cuestionaban a Jesús el riesgo de ir a Judea, Jesús responde con un razonamiento sobre el día y la noche, agregando un sentido respecto a tropezar o no al caminar. Se tropieza cuando la luz está ausente. El tropezar cobra un sentido contrario a la luz. Si la luz es vida, el tropiezo tendrá que ver con la muerte, con algo del orden de la muerte. Andar o caminar de día implicará confiar en las palabras de Jesús, y el tropiezo es consecuencia de no confiar.
Seguido Jesús saca en la conversación con sus discípulos el tema de la muerte de Lázaro, y cuando llegan ya habían pasado 4 días de su muerte. Marta, cuando recibe a Jesús, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y se da una conversación sobre la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Ahora Jesús la relaciona con él mismo diciendo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. La verdadera vida tendrá que ver con creer y confiar en la palabra de Jesucristo, dado que la vida que cree y o confía en algo distinto nunca va a poder trascender la muerte. Cuando María va al encuentro de Jesús, expresa lo mismo que Marta, y Jesús, al verla llorar, a ella y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció, se conmovió y lloró. El Dios en quien creemos y confiamos es un Dios que se estremece, se conmueve y llora. Esto nos indica que el camino, que está en ese símbolo del día, el que Cristo esté presente, implica conmoverse por el sufrimiento del otro. El estremecerse espiritualmente es padecer con el otro, sentir lo que el otro siente. Jesús, conmovido, pide que quiten la piedra del sepulcro. Las resistencias a creer lo que Jesús dice son muy fuertes. Abrir un sepulcro luego de 4 días les hacía pensar más en el olor que podría salir de allí antes que lo que Jesús estaba diciendo. Otro aspecto de la fe cristiana, cuando se atraviesan situaciones complejas, dolorosas, con consecuencias que parecen imposibles de revertir, desde la fe nunca se deja de confiar en las palabras de Jesucristo. La espiritualidad cristiana es la que nos permite sentir compasión y en cualquier circunstancia confiar en las palabras de Jesucristo. El profeta Ezequiel señalaba esta acción de Dios, diciendo: Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. El Espíritu de Dios es vivificador. Una condición de esta vivificación es la compasión y tiene como respuesta del ser humano la confianza. Pablo escribe a los romanos: Por eso, los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y nosotros podemos preguntarnos: ¿de qué manera podemos observar que el Espíritu de Dios habita en las personas? Y la respuesta será cuando sienten compasión por el sufrimiento del otro. Este es el camino a la resurrección. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, permítenos crecer en la confianza en tu palabra, al tiempo que podamos madurar nuestra sensibilidad y compasión al ejemplo de Jesucristo. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar, para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades, brindándonos tu espíritu,
para que así tengamos la fortaleza de confrontar las realidades que hoy nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.